Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Cómo se va denotando en este caso la coyuntura política cuando estamos con un calendario electoral regresivo que determina que en el próximo mes de agosto los movimientos y partidos políticos tendrán que ir definiendo sus candidatos, tendrán que ir definiendo los precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como también a la Asamblea Nacional? ¿Cómo se mueven las frutas? Como se estaría manifestando en este momento, muchos de los candidatos o precandidatos de pronto no son militantes de estos partidos ni movimientos políticos, sino que son invitados para llegar a esta contienda electoral. ¿En qué condiciones? ¿Con posibilidades o sin posibilidades? Este tema lo vamos a abordar con el doctor César Ulloa. Él es un importante académico universitario, analista político, periodista igualmente, con quien vamos a conversar sobre este particular. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Suscríbase al canal, ayúdenos con sus likes y también con sus comentarios para seguir contextualizando este tipo de entrevistas. También nos encuentra en Facebook, igualmente en X, antes Twitter. También estamos en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí usted va a encontrar una serie de productos comunicacionales que son de mucho interés, resúmenes de noticias, tanto nacionales como internacionales. La programación también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si usted necesita muebles, la única salida que tiene es ir a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Garantizado, Son Ideas es la única opción. El programa también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y también en la página de Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, César, por estar presente en esta programación. Muchas gracias, Osvaldo. Un cordial saludo a la audiencia. Cuéntenos un poquito, ¿cómo miren el contexto del análisis, en este caso, lo que ya está sucediendo en el país, la coyuntura política, inclusive de la situación del propio presidente de la República como precandidato a la presidencia de la República, lo que pasa en esa relación con la Asamblea Nacional y lo que se viene ya el próximo mes con lo que se había señalado, la búsqueda de los precandidatos a la presidencia de la República? Muchas gracias, Osvaldo. Yo quiero precisar aquí el análisis en dos frases apelando al refranero popular. Mucho ruido y pocas nueces y vinos viejos en odres nuevos. ¿En qué sentido? Que si uno mira las opciones electorales de cara a lo que va a ser en agosto la inscripción de candidaturas después de un proceso de democracia interna, podemos ver que realmente de las aspiraciones de una serie de candidatos y candidatas son pocos los que realmente estarían como en un primer pelotón. Y cuando digo mucho ruido y pocas nueces es que se habla de muchos candidatos, pero realmente son pocos los que tienen opciones. Y yo diría que indistintamente de la encuesta o de las encuestas que nosotros conocemos, que son una radiografía del momento, podemos mirar que en los primeros lugares con más menos distancia están en intención de voto con preferencia en las regiones del país el presidente candidato y por otra parte la Revolución Ciudadana como una fuerza política que viene desde el 2008 con una gran trayectoria y fidelización electoral. Y luego por el otro lado, cuando yo decía vinos viejos en odres nuevos,
en el sentido de que las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo no son nuevas, se agudizan, se exacerban mucho más de cara a un proceso de elecciones, considerando además que las principales autoridades de estas dos funciones son candidatos. Es decir, es el un candidato versus el otro candidato. Porque además el Partido Social Cristiano, aun cuando no oficialice, sin embargo, le tiene en primera posición a Henry Kronfle, ¿no? O la opción, se podría decir, como más descollante. Y por el otro lado tenemos el presidente candidato que representa la función ejecutiva y por lo tanto ahí va a haber un choque de trenes permanente en el periodo que le resta concluir a la Asamblea como el Ejecutivo. Ahora, pero hay un segundo pelotón, digamos, de otros posibles precandidatos también que se han anunciado desde el sector de la izquierda. Vea que está Jorge Escala, está Pedro Granja, está la compañera de binomio de Fernando Villavicencio también, Andrea González. Sí, a ver, yo creo que esto amplifica la opción en la papeleta electoral, pero no necesariamente la condiciona o la determina. Nosotros sabemos históricamente cuál ha sido el desempeño de la Unidad Popular, es decir, un desempeño que además no ha logrado tampoco ubicar un grupo importante de asambleístas en los últimos años, y por otra parte también miramos que las candidaturas que se anuncian del socialismo como yo diría como los que se pretenden, porque son varios herederos de Fernando Villavicencio, tampoco todavía han logrado causar alguna suerte de ruido. Diría que hay una precandidatura que se presentó también, que es la de Henry Cucalón. Henry Cucalón, claro, de Construye. Que pretende convertirse o posicionarse en un candidato de centro, es decir, que no va a la izquierda ni a la derecha. Se califican de la tercera vía en este caso. De la tercera vía, pero yo diría que ahí Cucalón, como puede tener una fortaleza que es la trayectoria en el servicio público por décadas, pero también tiene en su espalda algo incómodo que es el auspicio de algunos personajes que no necesariamente están bien calificados en la política nacional. ¿Usted se refiere a quién, César? Me refiero que la coalición a la cual representa posiblemente tiene muchos negativos en quienes están liderando Construyendo. La doctora María Paula Romo, de pronto... Me parece que hay dificultades. Que de pronto no tiene mucho asidero en este momento en la parte política. Sí, yo creo que la política se hace en territorio, la política se hace estando en el país, y me parece que cuando se construye la política, control remoto puede tener algunos ciertos cortocircuitos. Claro. ¿No? Pero vea, hay ejemplos prácticos, lo de Correa, por ejemplo. Sí, pero... Está fuera del país y sigue siendo uno de los protagonistas. Bueno, para bien o para mal, acá en nuestro medio. Bueno, pero no nos olvidemos que Correa es uno de los pocos presidentes que cuando termina su periodo electoral sale con unos niveles de aceptación enormes, ¿no? Es decir, es un expresidente que además tiene liderazgo de su agrupación política, pero además que presidió el país en una época, a mi modo de ver, de concentración electoral exitosa en 2 periodos, ¿no? Ya, pero usted decía, son pocos en este caso, pocas nueces, mucho ruido en ese aspecto. Sí, indudablemente. ¿Cuáles de ellos pueden tener en este sentido algún tema de aceptación, de posibilidades de que lleguen? A ver, sobre la base de lo que las encuestas manifiestan, yo diría que hay 2 candidaturas importantes. La una es del presidente candidato, que indudablemente ha tenido un desempeño, indistintamente de que nos guste o no, con golpes bastante fuertes de efecto, que es el presidente Daniel Noboa, y por otro lado siempre va a generar una expectativa, va a generar un sentido de alerta, la candidatura que pueda poner la Revolución Ciudadana. No nos olvidemos que el desempeño de estas 2 fuerzas políticas en este último año hacen que posiblemente estén como los más opcionados en el caso que se llegue a dar una segunda vuelta electoral, a no ser, claro, que se presente alguna cosa extraordinaria en un país que lo extraordinario termina siendo ya natural. Ahora, la Revolución tiene un nicho importante, ¿no? Un 20% y quizás un poco más de voto duro. Eso se podría mantener, podría crecer. Vea que los candidatos de la Revolución han llegado hasta la segunda vuelta, pero ahí tienen la dificultad. Bueno, llegan a un techo y no crecen más. Bueno, ellos tienen un techo
pero ese techo es importante en la medida de que ha habido fragmentación o balcanización en los otros candidatos. Es decir, la fortaleza de ese techo se construye o se consolida por la debilidad de los otros. Entonces, el 20 o el 25%, sin embargo, aterriza en una representación política efectiva en la Asamblea muy importante, lo que hace que, indistintamente del gobierno de turno, tenga una Asamblea con un bloque muy nutrido del correísmo que indudablemente condiciona cualquier propuesta de colegislatura por parte del Ejecutivo o cualquier propuesta que salga desde la misma Asamblea. Y por el otro lado, hay los intentos de que ADN sea una fuerza emergente, pero habría que ver cuál es el desempeño que tiene no solo la votación del presidente, porque para ser una fuerza emergente se tiene que tener los diferentes niveles de gobierno y funciones del Estado. Es decir, una fuerza política es potente, es bastante representativa cuando tiene asamblea, cuando tiene gobiernos autónomos descentralizados, indudablemente cuando capta la presidencia de la República. Ahí se transforma en una potencia política, pues, ¿no? Cuando Sí. tiene estas instancias. Pero todavía habrá que ver en este sentido cómo se van desarrollando las cosas. Pero en definitiva, digamos, estamos como que calentando motores en este caso, César, y no podremos tener aún definiciones, aun cuando hay nombres que ya prácticamente estarían ratificados como precandidatos. Bueno, yo diría que se está aceitando la máquina del Estado por una parte, en la medida que tenemos un presidente candidato que tiene a su favor todo lo que significa la maquinaria de la función ejecutiva. ¿Debería pedir licencia o no debería pedir licencia para ser candidato? Bueno, esto es algo controversial, controvertido, pero indudablemente cuando la democracia dice que las elecciones son iguales, competitivas, transparentes, siempre un presidente asume mayor fuerza cuando está siendo candidato y presidente. Lo que querría decir que en la mayoría de los casos, por la trayectoria de varios países, siempre el candidato pide licencia, es decir, para que se evite ese tipo de cortocircuito en cuanto al uso de los bienes del Estado. Y por otra parte, yo diría que tenemos una revolución ciudadana que trata de dar una mirada al público que tiene candidatos, que tiene candidatas, porque no nos olvidemos que hay una crítica central que se le ha hecho al expresidente Correa y es la falta de relevos en sus liderazgos. Ahora lo que quiere demostrar la revolución ciudadana es que tiene candidatos de donde tomar partido, y se está mencionando algunas candidaturas. Alternativas, ¿no? Pero habrá que medir cuántas de estas alternativas, cuál es la que más fuerza puede tener, pues, para superar ese techo que se mantiene casi en la segunda vuelta. Y yo diría no solo fuerza en términos de la aceptación que puedan tener al interior de ese movimiento, sino la fuerza que pueda tener al captar otros segmentos de la población. De hecho, la estrategia del presidente candidato nos ha evidenciado de manera sostenida y cada vez más contundente la búsqueda de captar el segmento joven, millennials, centennials. Los otros candidatos indudablemente tratan de hacer lo propio, pero los segmentos a mi modo de ver son bastante diferenciados. Ahora, en este ámbito de lo que está pasando en la parte política, se suma también, por ejemplo, para el propio gobierno, para la propia gestión del presidente, lo que suceda también con la Asamblea Nacional y, como usted decía, de pronto para los propios asambleístas que en su momento podrían buscar la elección o para continuar en la Asamblea Nacional, la gestión que están cumpliendo y lo que se hace o se deja de hacer también en esta relación. ¿Cómo se ve lo que está pasando con el Ejecutivo y con el Legislativo? A mí me da la sensación que estratégicamente el presidente de la República cumplió sus objetivos en la medida de que esa alianza originaria que hizo con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano le permitió la aprobación de leyes económicas emergentes. Importante. Es decir, 5 leyes, ¿no? Es decir, hubo un momento de mucho éxito en poco tiempo de un presidente que posiblemente se consideraba que tenía un escaso margen de maniobra, pero los resultados son contrarios, es decir, tuvo capacidad, tuvo resultados y además ha tenido cosas tan interesantes en términos de estudio, que ha subido el IVA, no hay manifestaciones, suben los combustibles, no hay manifestaciones, toma una serie de decisiones y la gente de alguna u otra manera se mantiene en una situación de esperar, incluso con expectativa que más decide. Y un segundo momento que me parece que lo tiene claro el Ejecutivo, en donde ya prácticamente no va a tener ninguna otra relación con la Asamblea que no sea la de tener cuidado
de posibles llamados a juicios políticos de sus principales colaboradores. Bueno, pero ya están allí, pues, claro. dos juicios anunciados en este caso, que avanzarían. Se dejó de lado inclusive algunos juicios a ex funcionarios del anterior gobierno para llegar a la canciller y a la ministra del Interior. Entonces yo creo que el gobierno ahorita lo que trata es de buscar un blindaje, es decir, cuidar a sus colaboradores y colaboradoras más cercanas. Me parece que no se puede ser ambicioso en cuanto a que el Ejecutivo en su atribución de colegislador envíe proyectos de ley, y por otra parte este blindaje lo que hace es que el presidente se concentre en ejecutar, es decir, lograr que el rendimiento de ejecución de los diferentes ministerios, secretarías técnicas se produzca, que la gente mire que hay gestión del Ejecutivo y ya no tanto concentrarse a la Asamblea. Me da la sensación que las declaraciones que hace el viceministro Torres, cada vez es como que le arrincona a la Asamblea o trata de generar un conflicto mayor, es decir, de generar un desgaste acelerado de la Asamblea, tratando de fortalecer la imagen del Ejecutivo. Habrá que ver si esa estrategia no le pasa factura, insisto, porque a mi modo de ver lo que el Ejecutivo se planteó al inicio ya está hecho. Ya, pero ¿esta estrategia de arrinconarle a la Asamblea estaría dando resultados, César, desde el punto del análisis? Porque la Asamblea, bueno, por naturaleza el desgaste es más rápido que el del Ejecutivo, pues, y la Asamblea sigue bajando notablemente, ¿no?, en la credibilidad. Bueno, es que tener un enemigo de tan bajas credenciales, de tan insuficiente rendimiento, pero además que no logra mejorar la imagen en el país, sigue siendo beneficioso para el Ejecutivo. Es decir, tenemos una Asamblea que cada vez merma su aceptación, merma su credibilidad, y lo que hemos podido ver en la Asamblea tampoco ha sido un mensaje de optimismo, tampoco ha sido un mensaje de proyecto país de los ciudadanos. Entonces creo que el presidente ha identificado sus opositores, uno de ellos es la Asamblea Nacional, y habría que ver si en esta lógica de amigo-enemigo, en el transcurso del tiempo que le resta como candidato, mira a otros opositores que le pudieran permitir capitalizar su votación. ¿Y como quiénes? ¿Qué opositores podrían? En primera instancia estuvo la propia vicepresidenta, ¿no? Bueno, yo creo que... La Embajada de México y otras cosas que se han dado. Bueno, yo creo que el presidente ha sido fuerte y contundente en sus declaraciones, que son pocas, pero son bastante potentes. Por ejemplo, al identificar como un opositor dentro de su provincia, dentro de la ciudad guayaquileña, al alcalde. Es decir, yo incluso había escuchado algunas declaraciones del viceministro en donde dice que el peor negocio que pudo haber hecho Aquiles Álvarez es enfrentarse a un presidente que le supera en aceptación y credibilidad en la propia ciudad donde él está gobernando. Entonces, a mí me da la sensación que Noboa identifica enemigos posiblemente de estas dos tendencias políticas que son las que ahora han entrado en un choque de trenes. Me refiero al Partido Social Cristiano, a la Revolución Ciudadana, y tratar de ir capitalizando un electorado bajo el criterio de una fuerza emergente, de una fuerza nueva, de un nuevo Ecuador. Es decir, la idea del nuevo Ecuador versus de estas fuerzas, la una muy tradicional, que es el social cristiano, y la otra fuerza que ha dominado prácticamente desde el 2008. Pero ¿cómo se entiende este tema del manejo que se tiene dentro de estos acuerdos o entendimientos que pueden darse en la Asamblea Nacional? Hay un rompimiento aparente entre la Revolución, Social Cristianos y ADN, o el partido de gobierno, y después pasan cosas que sugieren de pronto que hay un nuevo acuerdo entre la revolución y el gobierno, por ejemplo, con lo que pasa con la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, esas son las consecuencias de alianzas coyunturales de las cuales no sabemos absolutamente cuáles son los costos o las facturas. ¿Usted ve que esa es una alianza coyuntural la que se tiene en este caso para controlar de pronto el Consejo de la Judicatura, César? Bueno, yo diría que se han presentado varias alianzas, ¿no? La primera alianza, que es la originaria con la Revolución Ciudadana del Partido Social Cristiano, en función de la aprobación de estas leyes. Creo que hay un rompimiento brusco de cara al proceso de elecciones. Creo que hay una serie de ataques y alianzas, si uno mira las votaciones de las distintas cosas que se producen en la Asamblea, y deja un pésimo sabor de boca lo que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no puede ser que enciendan los reflectores, lancen pirotecnia, se hace grandes aspavientos, se
se le selecciona a la presidenta, hay el cambio de funciones, hay de informes entre Álvaro Román y Doña Martínez, y al otro día queda prácticamente en foja cero la decisión y se nombra el tercero de la terna. Pero ahí, Osvaldo, yo quiero hacerle notar algunas cosas que han quedado por fuera del debate, pero que es importante decirlas. La primera, que la terna fue enviada por la Corte Nacional de Justicia. Claro, desde luego. Entonces, ahí hay un vicio de origen. Firmada por el presidente de la Corte, que la está pasando de agache en este momento. Entonces, ¿no? ahí hay un vicio de origen, porque hay una serie de críticas a quien ahora, entre comillas, es el presidente. Todavía no hay el acto de posesión oficial en la Asamblea Nacional, pero la pregunta que nosotros deberíamos hacer es cómo la Corte Nacional de Justicia envía una terna que bajo el escrutinio público comienza a sacar una serie de truenos, sapos y ranas cuando se destapa la olla. En un segundo momento, ¿cómo se puede explicar un alineamiento de votación que le eligen a la segunda de la terna, una académica, a la doctora Doña Martínez, y cómo se explica un tercer momento que bajo la amenaza o bajo la rinconada o bajo el criterio de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea hace que se revea la votación en ese momento? Pero ¿hasta qué punto se puede concebir este asunto que esta comparecencia en la Comisión de Fiscalización obligó a que den marcha atrás y que busquen la alternativa de bajarse esa designación y tomar una nueva votación? Se supone que son autoridades autónomas, no sé. Y esa es una ¿Cómo justificación. pueden arrinconar a una autoridad? Y esa es una justificación espuria. ¿Por qué razón? Porque la comparecencia de las autoridades a la Comisión de Fiscalización no significa ni juicio político inmediato, no significa destitución tampoco. Es decir, los consejeros fueron llamados a hablar alguna serie de cosas. Entonces, a mí todavía no me queda claro cuál es la actuación de los vocales y los y las vocales del Consejo de la Judicatura, y lo que nos pone en evidencia es algo, Osvaldo, muy fuerte lo que voy a decir y asumo la responsabilidad, es que nosotros pasamos a un momento de lumpenización de la justicia, es decir, el lumpen en la justicia. ¿Por qué razón? Porque mucho se habló de judicializar la política, luego se habló de politizar la justicia, pero yo creo que ya no se vive ninguno de los dos momentos, porque a quién le interesaría, y estoy hablando del fenómeno de la inseguridad y de la violencia, al único que le interesa controlar la justicia es el crimen transnacional organizado, porque cuando no hay una justicia y comienza a gobernar el crimen transnacional organizado, son las sentencias a la carta, son las amenazas, son los intentos de bomba, y es prácticamente la cefalía o un estado en anomia total, porque no hay justicia. Pero estamos llegando a esos niveles por lo sucedido en el Consejo en el Consejo de Participación. Pero por supuesto, Osvaldo, porque lo que estamos nosotros mirando es que si la justicia se ha convertido en un botín, es decir, no en el equilibrio que garantice la convivencia pacífica, la paz, que no garantiza las garantías ciudadanas y elementales para las personas. Entonces estamos viendo que los intereses de la administración de la justicia están en otro caso. Además, no importa que haya sido electo el uno o el otro. Pero directamente señalar que de pronto la justicia se la está tomando, en este caso el crimen organizado. No, yo creo que la justicia, por lo que hemos visto y por las investigaciones que ahora están en procesos de encauzamiento, como es el caso Metástasis, Purga, los casos de Odebrecht, lo que hemos visto es que todo gira alrededor del narco. Osvaldo, el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, todo lo que implica altos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los jueces, de políticos, lo que nos están diciendo es que el control ya no está en la política. O dicho de otras maneras, yo creo que los políticos se convirtieron en títeres de las mafias, que es más complejo. Y ahora que entramos nosotros en campaña electoral, habría que ver si el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso y la Contraloría ponen los mecanismos adecuados para controlar el financiamiento de la política, Osvaldo. Es decir, antes no era secreto que se reunían, se acuerda Febres Cordero con los... En el cortijo. Se reunían en el cortijo, los partidos políticos elegían a los máximos magistrados desde la Asamblea Nacional. Pero ahora vemos que las sesiones no se dan en el cortijo, ahora vemos que son desde las cárceles donde se dan las órdenes para que actúen los jueces.
Entonces ya no es en el cortijo, ahora vemos que son las bandas del crimen organizado las que quieren tomarse completamente la justicia. Ahora, con la designación de este nuevo vocal que pertenece en este caso a la Corte Nacional, que por ende pasa a ser el presidente de la Judicatura, ¿se propicia esto, César? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos estar muy atentos para que aquellas palabras que los 3 candidatos que hicieron su presentación pública y presentaron el programa a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social demuestren en la práctica que efectivamente la elección que se produce en cualquiera de ellos está cerrando las puertas al crimen transnacional y organizado. Y digo porque se vienen procesos muy sensibles en la judicatura. ¿Cuáles son los procesos nacionales? La designación de los jueces. Es un proceso que está en marcha en este momento, ¿no? Un momento muy delicado, se viene la administración de los recursos, se viene todo el control a los operadores de justicia. Entonces no es una elección menor. Ahora, también habría que decir, y algo que no se ha dicho en los análisis, es que tampoco el nombramiento del presidente o la presidenta de la Judicatura produce automáticamente un buen gobierno, porque las decisiones se toman en consejo. Exactamente. Es decir, si el presidente no tiene votos o la presidenta que fue nombrada no tenía votos, entonces no sucede nada tampoco y se entra en un espacio de ingobernabilidad. Habría que ver si es que se produce en primer lugar la posesión en la Asamblea Nacional, si la presidenta que fue al otro día prácticamente nulitada en su cargo no presenta recursos, y habría que ver si esto sigue escalando y se provoca la elección. La doctora Martínez no ha presentado recursos, quien presenta es el propio presidente del Consejo de Participación para que dilucide esta situación de pronto la Corte Constitucional, ¿no? Entonces yo creo que ahí la Corte... En base a un seguimiento, a una sentencia, a ver que si se ha cumplido o no se ha cumplido, pero para un caso anterior. Claro, entonces a mí me da la sensación que mientras no exista el acto de posesión, el acto administrativo de la posesión, no se puede decir todavía que hay un presidente o presidente. Yo le decía en la parte de estos acuerdos, ¿se denota un acuerdo entre la revolución y nuevamente el gobierno? Sería desastroso. Vea lo que denuncia el secretario de la Asamblea Nacional, que lo están presionando prácticamente, que le han mandado emisarios desde el viceministerio de gobierno para que acelere el tema de la posesión del presidente de la Judicatura. Bueno, en el momento que esto se llegue a corroborar sería desastroso, porque ahí estaríamos nosotros prácticamente en un estado de mareo total, porque por un lado, ¿no es cierto?, el Ejecutivo pone una denuncia contra el alcalde de la Revolución Ciudadana, luego se produce esta alianza para que, entre comillas o supuestamente, se elija el presidente de la Judicatura. Entonces, lo que estaríamos viendo es que los políticos o las fuerzas políticas están jugando a todo menos al interés ciudadano, porque no puede, insisto, elegirse un presidente de la Judicatura bajo un acuerdo político cuando las credenciales son otras, profesionales, éticas, de servicio público, de notoriedad probada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que habría que mirarlo con mucha lupa, Osvaldo. Esta confusión en la parte política, de pronto no vienen a ser distractores que nos ponen a hablar de este tipo de cosas, tomando en cuenta que hay otras decisiones que tienen que también de pronto analizarse, como los temas de seguridad, los temas de la parte económica que le afectan directamente a los ciudadanos. La consulta que le hago, César, pero antes de la respuesta vamos a entregar un mensaje importante para todos ustedes. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. César, no estamos discutiendo estos temas, analizando lo que le había indicado y dejando de lado otros que son más importantes de pronto. Nunca puede ser un distractor la elección del presidente de la Judicatura porque es el máximo organismo de administración y control del sistema de justicia. Es decir, el nombramiento de esta persona es de tal vitalidad porque es la columna vertebral de cómo funciona el sistema de justicia en el Ecuador. Además, no nos olvidemos que en esta ingeniería institucional sumamente mal elaborada,
es que la Corte manda una terna, luego la Judicatura vuelve a hacer el concurso para los jueces, es decir, hay una serie de conexiones que no estuvieron nunca bien establecidas. Los distractores lo que sí pueden ser es una serie de efectos publicitarios, pirotecnia en redes sociales, cuando la gente está pidiendo cosas elementales. Por ejemplo, 7 de cada 10 siguen en condición de desempleo, el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes sigue siendo horrorosa, el tema del acceso a la salud, la quiebra de la seguridad social, es decir, hay indudablemente cosas importantes. Pero ya que toca usted este tema, Osvaldo, habría que decir lo siguiente. Yo creo que la próxima elección no se gana con TikToks. Creo que la próxima elección no se va a ganar con Instagram ni tampoco con Facebook. Creo que la próxima elección se va a ganar con propuestas que traten indudablemente de dar una respuesta a las problemáticas que he mencionado. Porque la realidad mata cualquier efecto publicitario de 40 segundos o cualquier efecto propagandístico. Digo publicitario porque a los candidatos les convierten en productos y propagandístico porque de alguna manera se trata de dar un mensaje ideológico, pero insisto, yo creo que esta elección no se va a ganar fácilmente o muy fácilmente en las redes sociales. Ahora, ¿cómo explica usted en este ámbito? No se va a ganar en redes sociales. El 60% de quienes definen estas elecciones son los jóvenes. Los jóvenes están inmersos prácticamente en redes sociales y la aceptación del presidente sigue siendo buena y la intención de voto igualmente para comenzar de pronto una campaña también es aceptable, pues. A ver, pero los jóvenes son el segmento de la población más golpeado del Ecuador y voy a dar 3 elementos importantes. El 50% de jóvenes en condición de integrar la fuerza laboral entre 16 y 29 años están en condición de desempleo. La primera causa de muerte de jóvenes en el Ecuador es el suicidio. El Ecuador es el segundo país en América Latina con jóvenes y adolescentes embarazadas. El Ecuador es el segundo país después de Guatemala con una niñez con desnutrición crónica infantil. Entonces, la juventud, que además se queda por fuera de las universidades porque 200.000 bachilleres no pueden acceder a las universidades. Entonces la juventud será un voto decisivo. La pregunta es, ¿cuál de los candidatos o de las candidatas resuelven el tema del empleo, el tema de la desnutrición, el tema de la salud mental, el tema de los embarazos? Y hay otros temas que la juventud también está pidiendo respuestas, como es el tema de su reconocimiento de diversidades, el tema ambiental, pero sobre todo lo que la juventud quiere, y esto es por algunos estudios que he realizado, la juventud lo que quiere es vivir en un ambiente de seguridad. Fíjese que el replanteamiento de hábitos y costumbres... Todos, ¿no? Todos en este caso. Sí, claro, pero hay un tema jóvenes, que... toda la sociedad, sectores productivos necesitan potenciar la seguridad para poder fortalecerse. Sí, pero Osvaldo, hay un tema que es desastroso. Que el Ecuador, en términos de percepción de satisfacción de la economía, está igual que a fines de la década de los 90. Si uno mira las cifras del Latinobarómetro de las Américas, los ecuatorianos tienen tan mal o peor situación económica que a fines de los 90 y la primera aspiración de los jóvenes es emigrar del país. Sí. Es decir, nunca antes el Ecuador tuvo tanta fuerza laboral, pero esta fuerza laboral quiere irse a trabajar, a estudiar o hacer prosperidad en otro lugar. Aún a riesgo de su vida, ¿no? En este caso. A riesgo de su vida. Vea lo que pasa cuando pasan a Estados Unidos. Fíjese que el Ecuador es el tercer país exportador de migrantes y es el tercer país con número de migrantes cruzando la selva del Darién, sin perder de vista que el presidente electo por Panamá ha endurecido las medidas y que cada día llegan al Ecuador una serie de vuelos charters trayendo a decenas de miles de ecuatorianos. Pero yo le decía, a pesar de ello y de lo que usted señala, las cifras son positivas para el gobierno indudablemente. en este momento. Indudablemente. Yo creo que el presidente... Con todas las dificultades que estamos viviendo acá en el país. Con todas las dificultades habría que señalar que en intención de voto, el que más se acerca a una segunda vuelta, porque no hablamos todavía de una mayoría absoluta con 10 puntos de distancia al segundo, es el presidente Daniel Noboa, en eso no hay lugar a dudas. El que tiene mayor popularidad es el presidente Noboa, porque casi el 100% de la población le conoce, a diferencia de los otros candidatos. Y habría que decir que hay algo que la gente reconoce en el presidente Noboa, o eso dicen los estudios de opinión pública, y es que es un presidente
que ha tenido la decisión de tomar una serie de medidas que sus antecesores no lo hicieron. Hablo yo del expresidente Lasso y del expresidente Moreno, sobre todo con el respaldo a las instituciones que velan por el orden interior y exterior, como es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Creo que la gente mira como principal motivo de apoyo al presidente Noboa las medidas que ha hecho en términos de combate a la inseguridad y a la violencia. Ahora, esto está comenzando, digamos, lógicamente que el presidente tiene muy poco tiempo en el ejercicio de sus funciones y para muchos señalan que es poco tiempo para exigirle resultados, también tomando en cuenta que en el ámbito de la seguridad ha tomado decisiones muy importantes en este caso, pero en la parte económica, en la generación de empleo, en donde hay cifras y cifras que se están también contrastando, ¿qué se puede hacer? Tiene poco tiempo, la situación con la que recibió el país también ha sido complicada, César. Bueno, ha sido un proceso de mucha valentía tener retos ambiciosos en tan corto tiempo y con una decisión que ha sido demostrada. O sea, indistintamente de que nos guste o no lo que ha hecho el gobierno, finalmente ha sido un gobierno que ha tomado decisiones. La una, declararle guerra al crimen organizado, a las bandas que además auspician el crimen organizado. Creo que una de las segundas cosas que habría que reconocer en el gobierno es que, pese a que los otros intentaron resolver esta anomalía en el término de los subsidios, sin embargo es un gobierno que además con procesos de mesas de diálogo con los transportistas bajo ese sector ha logrado de alguna manera hacerlo. Y creo que desactivar de pronto ese malestar que tenían, no sé. Y creo que una de las terceras cosas que a mí me parece importante que posiblemente no se mire todavía el efecto porque son evaluaciones de impacto que se hacen en cuanto a educación se refiere, es el tema de la entrega de las becas. Me parece que esas tres cosas... 40,000 becas, ¿no? En este caso. Me parece que estas cosas son las que la población auspicia, que son las que la población aplaude, pero insisto, en poco tiempo, con unos meses de curva de aprendizaje, con unos ministros que no han sido parte de una administración pública, sin embargo, insisto, ha colocado números interesantes y, como dicen las encuestas del día de hoy, tendría la primera opción de voto en los ecuatorianos. La segunda es la revolución. La segunda es la revolución ciudadana. Y luego viene otro pelotón que de pronto tiene alguna opción, sí, alguna posibilidad. Creo que hay un segundo pelotón que todavía, yo diría, no sacan la cabeza o están como el avestruz, ¿no es cierto?, con la cabeza metida. Yo diría en este segundo pelotón se encuentra todavía Escala, se encuentra Nader, se encuentra Granja, queriendo mostrarse un poco más de Henry Cucalón, y habría que ver si no sale por ahí algún outsider. Bueno, la izquierda democrática dice que está analizando también un candidato, ¿no? Bueno, la izquierda democrática viene de un proceso de salida de sala de cuidados intensivos, es decir... Todavía están en problemas, me parece. Todavía hay muchos problemas, están tratando de... algunas situaciones todavía que tienen que dilucidarse para el actual presidente, Jorge Sánchez, de la izquierda democrática, están tratando el contencioso. Están tratando de restaurar el orden, y habría que ver si la izquierda democrática va en alianza, va sola, o si la izquierda democrática finalmente se apega al gobierno. Pero ha perdido totalmente la fuerza la izquierda democrática. No es la izquierda democrática de Rodrigo Borja, de Raúl Vaca, de Andrés Vallejo, de Wilfrido Lucero, de Guillermo Landázuri. Esa izquierda democrática no existe. La izquierda democrática tuvo un impulso importante con la primera candidatura de Javier Hervas, en donde logra más de 18 asambleístas que luego se corren, unos van a unos partidos, otros a otros, y la bomba atómica que cae dentro del partido ha logrado que no exista una sindéresis lo suficientemente contundente como para presentar una propuesta política socialdemócrata al país, y por lo tanto el centro político en el país está en disputa. Habrá que ver si Henry Cucalón, en esto que quiere encarnar la tercera vía o el centro democrático, lo logra desplazando a las fuerzas tradicionales que se autoproclamaban de centro político. Y la tercera vía, pues. Que la tercera vía, ¿no? Se autoproclamaba la propia izquierda democrática. Ahora, el desgaste que puede darse ya en meses que ya van a conllevar una pre-campaña electoral, César, ¿a quién el presidente puede desgastarse? Bueno, el presidente está en desgaste permanente, porque la toma de decisiones para la satisfacción de 18 millones de personas es diaria. Es decir, ningún presidente puede satisfacer ni siquiera mayoritariamente
las demandas de la población ecuatoriana. Entonces tenemos un presidente que mantiene niveles aceptables, posiblemente haya un desgaste por la misma dinámica de la campaña electoral en el Ecuador. No nos olvidemos que nuestras campañas electorales cada vez son menos de propuestas y más de ataques, más de descalificación, son más campañas deslactosadas, son campañas descafeinadas, son campañas muy ligeras, muy suaves. Y yo diría que el presidente está expuesto a un desgaste, está expuesto al escrutinio público, pero los otros candidatos también. La diferencia es que el presidente tiene el Estado a su favor y los otros candidatos tratan de competir contra un presidente candidato que no es muy fácil, es muy complicado hacerlo, Osvaldo. Desde luego. Los números lo dicen en este caso. Ya quisieran tener otros candidatos del 32% de intención del voto, ¿no? Claro, por supuesto. En este momento. La Revolución tiene el 20-25% de intención del voto, no está muy atrás que digamos, aun cuando no está en el gobierno en ese aspecto. Pero aspectos que ya los topó, el tema económico, por ejemplo. El tema de la productividad, el empleo, en su momento van a ser motivo de reflexión también. Bueno, el empleo es la segunda mayor preocupación después de la inseguridad y la violencia en el Ecuador. Quiere decir que 7 de cada 10 personas que pueden insertarse a la fuerza laboral están en una condición de desempleo, incrementa el subempleo, la informalidad. Vemos que tampoco los ingresos que ganan las personas con empleo adecuado cubren ni siquiera la canasta básica. Por lo tanto, hay una serie de distorsiones en el modelo económico que tienen que irse corrigiendo. No nos olvidemos que este gobierno, como el gobierno anterior y desde Moreno, vienen tratando de paliar el déficit fiscal, tratando de equilibrar las macro cuentas, pero por otra parte no vemos que haya existido un repunte, por ejemplo, en términos de inversión extranjera directa. No es que vemos grandes inversiones o grandes capitales en el país, tampoco hemos visto que las grandes empresas hayan abierto la oferta. Y me parece también... La inversión es bajísima, ¿no? Es muy pobre, muy pobre. La inversión extranjera directa del Ecuador es la última de América Latina. De 70 millones de dólares en el primer semestre de este año es muy bajo. Pero el mensaje puede ser entendido bajo 3 criterios. La una, que el Ecuador no es un país atractivo para los inversores extranjeros, pese a los grandes esfuerzos que se han hecho. Eso demuestra. Pues. La segunda, que no hay estabilidad jurídica, por lo tanto tampoco económica. Y la tercera, que me parece importante, es que nuestro país no ha logrado todavía llegar a los indicadores económicos antes de la pandemia, y por otro lado tampoco se entendió que la economía después de la pandemia era otra economía. Es decir, las modalidades de trabajo, las horas de trabajo, los tipos de empleo, los sectores de la economía son otros. Entonces tampoco ha habido un repensar la economía a partir de un mundo que yo siempre digo es un mundo distinto después de la pandemia, y que nos hace cerrar filas a todos, cámaras de la producción, academia, sectores sociales, en pensar cuál es el Ecuador de la economía hacia adelante. Creo que debe haber un gran acuerdo nacional por la economía, porque, insisto, tenemos como primer elemento la inseguridad y la violencia. Segundo, la economía. Tercero, la situación económica, que parecería muy parecido a lo primero con lo segundo, pero un país que no da respuestas o que no logra que la gente sueñe en su propio país es un país que prácticamente se va a quedar cada vez con menos gente, la mano productiva se está yendo, y que incluso la gente tampoco encuentra mucho sentido en las cosas que está haciendo en el Ecuador. Entonces yo creo que el tema económico es un tema muy delicado y que posiblemente tense la cuerda en función de una propuesta contundente, y habría que ver qué candidato o candidata se atreven a proponernos algo diferente. Recordemos lo que pasó con el propio presidente, pues. En primera instancia propuso algo diferente y a la realidad se han hecho las cosas distintas, ¿no? No subir impuestos, o no subir precio de los combustibles y otra toma de medidas que son distantes de lo que ofreció en campaña, ¿no? Entonces, esos temas realmente habrá que irlos evaluando en cuanto se vean ya los candidatos que comiencen a hablar de sus planes de gobierno. Yo había dicho en un editorial que pasamos de la infelicidad de la década de los 90, inicios del 2000, por la crisis bancaria y financiera que hubo, al desperdicio de la gran bonanza económica que hubo del 2000 hacia adelante, a la infelicidad de nuevo. Es decir, el Ecuador ha tenido 3 momentos diferenciados,
Y resultado de la falta de un modelo económico concertado es que el país prácticamente tiene una economía rentista, es decir, es una economía en donde el que administra el Estado mira como que estuviera administrando su casa, cuando realmente lo que nosotros deberíamos es cerrar filas por un acuerdo más amplio en donde garanticemos el empleo, en donde exista posibilidad de satisfacer mínimamente las necesidades, donde exista acceso a los servicios. Pero vemos que el Ecuador hay algo que no hemos hecho bien y eso se refleja en los indicadores económicos de los últimos años. Algo que se podrá corregir en las próximas elecciones, tomando buenas decisiones por parte de los propios ecuatorianos, ¿no? Y yo creo que hay un tema que también es latente, pero cada vez se va convirtiendo en metastásico, y es el tema de la corrupción y la impunidad. Un país en donde más del 50% de cada dólar se va a la corrupción, pero que además las personas que cometen los delitos en los diferentes tipos de delitos, sobre todo los de cuello blanco, no han hecho una devolución al Estado, es una pésima señal. Entonces yo creo que también una manera de tomar el toro por los cuernos por parte de los candidatos y candidatas es que exista una propuesta para recuperación de esos dineros que están en muchos lugares del mundo. Ya se ha hablado de eso, pues. Y lo segundo también, ir contra la gente que evade los impuestos. Eso me parece clave. Hay evasión tributaria, temas de corrupción e impunidad y todos los diferentes tipos de delitos que se da cuando se piensa que el Estado puede ser una mina de oro, ¿no? O sea, mucha gente se acerca al Estado por contratos, por contratación de temas públicos. Entonces yo creo que ahí hay que mirarle mucho la atención. Y la otra que me parece importante es que este es un país que debe dar un giro a los sectores económicos, es decir, tenemos mucho por apostarle por el turismo, mucho por darle valor agregado al sector productivo, mucho por mejorar la productividad, pero también mucho por llevarle al Ecuador al mundo desde otras características. Es decir, es un país rico, pero que vive con criterios de pobreza, que ese es un tema muy complejo. Lamentablemente, ¿no? Hemos llegado a esos niveles, ¿no? Un país tan rico, tan potente, digamos, en este caso. Vea que en el turismo ya se están haciendo análisis y lamentablemente también en ese aspecto, en esta industria sin chimenea, también hemos bajado. Ya las opciones de que vengan más turistas también se complican por todo lo que está pasando en el país. Veremos qué es lo que pasa. Esto continúa, digamos, esto va a comenzar en la parte preelectoral y haremos pues estos análisis que son importantes también para el conocimiento y lógicamente para que la ciudadanía vaya adoptando con seriedad el análisis de estos temas. César, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Osvaldo. Cordial saludo a la audiencia. Gracias al doctor César Ulloa, académico universitario, analista político, aquí en la programación de Frente al Personaje, analizando estos temas que son de todo el país. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, nos ayuda muchísimo con sus likes igualmente y los comentarios que son tan importantes. También están las otras plataformas como son Facebook, estamos en X, antes Twitter, estamos en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí va a encontrar una serie de productos de comunicación que son de mucho interés, resúmenes de noticias, tanto nacionales como internacionales. Este programa también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, ya sabe dónde tiene que ir. Vaya Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Es garantizado y también tiene los mejores precios. Este programa se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Estaremos con nuevos invitados y nuevos temas en las próximas horas. Por ahora, gracias por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué
qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano, que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.